Bueno, 9:06 de la mañana. Seguimos en vivo en este jueves 24 de agosto y vamos a continuar con los comentarios. El turno de mi querida Kimberly, la mujer que estaba fajada ayer en La Guayiga. Así es, gracias. La Guayiga, Pedro Brán, los Alcarrizos y toda la circunscripción 5 realmente. Señores, yo quiero precisamente hablar sobre ese tema del paso de la tormenta Franklin, que mucha gente vive en muchas condiciones de vulnerabilidad, de extrema pobreza, que este tipo de fenómenos naturales les impacta su vida, las de toda su familia, la de sus amigos, la de sus vecinos. Y a veces existe tanta desigualdad en la misma provincia de Santo Domingo, por poner un ejemplo del lugar donde somos nosotros, donde nosotros hemos podido ser testigos de estas realidades, que hay una parte de los ciudadanos que no se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza, en peligro, ¿verdad? Por decirlo así. Y la otra parte, la que vive en el Distrito Nacional, que gracias a Dios, a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio, pues puede vivir en condiciones que no son de vulnerabilidad y de pobreza, siente a veces que exageran con estas medidas de alerta roja, con estas medidas de no laborar, de no transitar en las calles, con estos llamados de las autoridades. Incluso yo he visto hasta figuras políticas decir que el gobierno exageró con las medidas, que el Centro de Operaciones de Emergencia también. Y yo digo, pero qué falta de empatía, qué ignorancia, ¿hasta cuándo vamos a poder vivir así? Que la gente a veces cree que su realidad es la de los demás, que no se pone en el zapato del otro, que no se ocupa ni se preocupa por saber cuáles son las verdaderas realidades que se viven aquí mismo, en la misma provincia de Santo Domingo y en el resto del país. Porque si usted va a comunidades como las comunidades de Herrera, por ejemplo, que está rodeado de cañadas, se va allá a Cristo Rey, se va también a la misma Guayiga, que hay muchos puntos vulnerables, donde hay muchas cañadas, que la gente ha construido sus casas al lado de las cañadas, donde está el río Lebrón, en Pedro Brán, que las rivieras del Lebrón, en Villaparaíso, de Palmarejo, Villalinda. O sea, son ciudades que están dentro de la provincia de Santo Domingo, a 15 minutos del centro de la ciudad, del Distrito Nacional, ¿verdad? A 20 minutos quizás. Y usted se encuentra con esa realidad, está ahí. Y son las grandes mayorías de la provincia de Santo Domingo. Asimismo, usted se va a Santo Domingo Norte y hay muchas comunidades pobres, de municipios que tienen mucho territorio, sí, que tienen quizás una belleza y una riqueza ecoturística, pero asimismo son vulnerables porque han crecido con un desorden territorial, son ciudades que no han sido planificadas. Lejos de eso, la gente ha construido como ha podido, donde ha podido construir, y por eso vivimos denunciando ese déficit de vivienda, vivimos aplaudiendo de cierta manera las iniciativas de este gobierno y de cualquier gobierno que pueda tener en materias de vivienda para poder a esos ciudadanos que viven en esas condiciones, que es culpa de todos los gobiernos que habían pasado y que no se había aprobado una ley de ordenamiento territorial, y de culpa de todos. No podemos culpar nada más a esa gente, como yo he visto a muchos ciudadanos que se han dedicado a escribir en las redes sociales. ¿Para qué la gente construye al lado de una cañada? ¿Para qué usted construye al lado de un río? ¿Le gusta que lo salven? ¿Le gusta que estén gastando el dinero ahí? La gente es esto, la gente es aquello. Por Dios. ¿Usted cree que es fácil no tener dónde vivir? ¿Usted cree que es fácil vivir con menos de $50 al día? ¿Usted cree que es fácil no tener un techo donde usted aguarecerse cuando llueve? ¿Usted cree que es fácil que sus hijos les pidan que tienen hambre y no tener cómo alimentarlos? Hay realidades, señores, que se escapan de la mano de la gente. Hay realidades sociales que hay que atender. Y somos un país, y esa gente también hace falta para ser un país. Y los que hemos tenido la opción, la oportunidad de estudiar, de vivir cómodos, de tener una niñez cómoda,
de tener todo lo que nos hacía falta para desarrollarnos, de tener acceso a los instrumentos básicos para el desarrollo, tanto de salud mental como instrumentos educativos, inversión de capital para salir adelante. No podemos menospreciar a quienes no tienen nada, a quienes lejos de eso sobreviven cada día para alimentarse con lo básico, con lo mínimo. Entonces yo creo que hace falta un poco más de empatía de los ciudadanos y ciudadanas que sí podemos tener acceso a esos instrumentos. De que sepamos que no son dádivas, que no es que se está perdiendo, porque esos ciudadanos de una manera u otra contribuyen con el desarrollo del país. Son la mano de obra que muchos profesionales con títulos y maestrías y posgrado no harían. Entonces a ellos también los necesitamos para desarrollar el país. ¿O qué ustedes creen? Que los que trabajan recogiendo basura, desechos sólidos detrás de un camión, que cobran entre 7,000, 8,000, 10,000 pesos, ¿no son ciudadanos dominicanos? Lo son. ¿Y cómo usted cree que ellos viven? ¿Viven como ricos? No. Y así les puedo mencionar un sinnúmero de empleos que son realizados y son desempeñados por ciudadanos de este país que viven en extrema pobreza, que viven al lado de una cañada. Pero no podemos culpar, no, los políticos tienen la culpa porque eso sería demagogia. Porque el pueblo es que elige a los políticos cada 4 años. El pueblo es que tiene que velar porque los políticos que elija tengan vocación de servicio. En ese sentido, yo quiero decir que es una combinación. De igual manera, si estamos en alerta roja, emitida por el COE, por el gobierno, ¿cómo puede ser posible que una cantidad de ciudadanos también salgan imprudentemente, la mayoría jóvenes, a tomar alcohol, a hacer fiestas, a relajarse con una yola, a pasearse, a poner su vida en peligro y la vida de los demás? Porque quienes están trabajando, los cuerpos de los ayuntamientos, alcaldes, regidores, los colaboradores de los ayuntamientos, los bomberos, los cuerpos de bomberos, cada uno de los voluntarios, la defensa civil, esos voluntarios ponen su vida en peligro para salvar gente que muchas veces no cuida su propia vida. Eso es injusto, y gente que sí necesita que le ayuden porque vive en condiciones de vulnerabilidad, entonces deja de recibir esa ayuda. Los centros médicos también, el personal médico que esos días deja de estar con su familia para estar en un centro prestando un servicio y que tenga que atender una emergencia por competencias de motocicleta en medio de una tormenta, por intoxicación de bebidas alcohólicas en medio de una tormenta, por ahogamiento también en medio de una tormenta, por imprudencia. Eso no se puede permitir. Por eso yo digo, y lo repito muchas veces, que hay medidas que, aunque no nos gusten, debe existir regímenes de consecuencia. Debemos implementar esas medidas, porque si hay alerta roja, se supone que debe haber algunas restricciones para los ciudadanos. Alerta roja significa, y lo voy a leer aquí, qué significa la alerta roja, porque a veces la gente como que se le olvida. No sé si eso es una muestra ya alarmante de la ignorancia de muchos ciudadanos de nuestro país, el estar poniendo su vida, exponiéndose de una manera exorbitante, que eso nos pone en burla en la comunidad internacional, evidenciar la ignorancia de tanta gente que pone su vida en peligro por su propia voluntad. Escuchen esto, alerta roja, aquella que se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones eminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Esta alerta roja significa que el ciudadano debe estar en un lugar a salvo y con un bulto preparado para estar a salvo. Eso es lo que significa alerta roja, y habían 32 provincias en alerta roja en nuestro país. Si por su casa no pasó nada, gracias a Dios, qué bueno. Hay muchos lugares donde sí está pasando y todas las autoridades están ocupadas atendiendo esas situaciones de emergencia. No puede ser que usted se ponga en situación de emergencia por su propia voluntad, y debe existir régimen de consecuencia. A esos ciudadanos que salen a exponer su vida y a la de los voluntarios y de las autoridades por poner su vida en peligro, debe existir un régimen de consecuencia para ellos, porque no es posible que usted se ponga en peligro a sabiendas de lo que está pasando en el país, burlándose del dolor incluso de los demás, porque es una burla.
Yo llorando porque se me inundó mi casa, porque se me dañaron todas mis cosas, o porque se me ahogó un familiar, porque se metió el agua en la casa o algo. Y otra, o un derrumbe que, como en La Guayiga, por ejemplo, pasaron derrumbes y necesitamos que Obras Públicas pues fuera y nos ayudara, y en los Alcarrizos y así. Y otro bailando y disfrutando de esa tormenta, que es motivo de desgracia para los demás. Eso no puede ser. Las autoridades fueron electas para eso, no para coger likes ni coger view. Vamos a tener régimen de consecuencia para esos ciudadanos, para que no se repita, por su propio bien, aunque no les guste, pero debe hacerse. Y por otro lado, quiero hablar de la ley 176-07, que es la ley que rige los ayuntamientos, los gobiernos locales y el Distrito Nacional, o sea, los municipios, los distritos municipales y el Distrito Nacional. Esa ley, señores, creo que, como he dicho anteriormente, debe modificarse urgente, porque se aplicó la misma ley sin importar las características geográficas de cada demarcación, ignorando las condiciones económicas, las condiciones humanas, las condiciones demográficas, todo. Y no puede ser que la distribución del presupuesto de una ciudad que su principal vocación sea el turismo, sea el mismo a una ciudad que su principal vocación sea industrial. No puede ser que una ciudad de 50 metros cuadrados tenga la misma distribución que una ciudad que tenga 212 kilómetros cuadrados, como es el caso de Pedro Brán. Porque cuando pasan ese tipo de situaciones, entonces los ayuntamientos se ven limitados, porque aunque tengan recursos, no lo pueden usar. Porque la ley manda que es para este capítulo, que es para este capítulo, que es para este capítulo. Quizás esa ciudad no necesita tantos recursos, por ejemplo, para pagar nómina, y sí necesita más recursos para invertirlo en el desarrollo de la ciudad. Quizás esa ciudad no necesita gastar tantos recursos en servicios municipales, en limpieza y en esto, pero sí necesita crear las infraestructuras necesarias o necesita más personal para trabajar. Pero quizás sea la situación inversa, dependiendo de la vocación de esa ciudad y de sus condiciones geográficas, demográficas, de todo, económicas. Entonces, cuando pasan situaciones como esta, vemos una cantidad de ayuntamientos, señores, alcaldes, hay alcaldes vagos, es verdad, pero hay alcaldes muy trabajadores. Sí hay que decirlo y hay que destacarlo, porque queremos meter siempre en un saco a todos los políticos y no puede ser. Hay gente de la municipalidad con los colaboradores que tienen una verdadera vocación de servicio. Señores, ayer el alcalde de Pedro Brán, Wilson Paniagua, la alcaldesa Mirta Elena Pérez, la Popi, hasta la 1 de la mañana, el de la Cuava, y así una gran cantidad del país entero. Eran la 1, las 2 de la mañana, y usted veía esa gente con su cuerpo de colaboradores, con los regidores, buscando equipos amarillos, pidiendo prestado, equipos, lo que fuese, para dar servicio. Y así con los organismos del Estado también. Pero si tuviéramos una ley que tuviese las modificaciones necesarias, que se adecuara a ese tipo de emergencia, que son territorios que por su propia geografía siempre van a estar, cuando sea un problema, un fenómeno natural de esa naturaleza, siempre van a estar en emergencia y siempre van a necesitar más recursos que las demás para atender esas situaciones. Entonces, por eso yo creo que debe hacerse una modificación a esa ley 176-07, que es la que rige los ayuntamientos y el Distrito Nacional, y que así, pues, los gobiernos locales puedan atender mejor la situación que cada uno, sobre la que cada uno tenga prioridad. Gracias, Isidro.